Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. Tras semanas de rumores, especulaciones y filtraciones sobre la ruptura de Handercel con Hakan Sabank, el actor Keran Bürsin decidió finalmente hablar por primera vez, y lo hizo con una declaración que ha sacudido a la farándula turca y a sus seguidores internacionales. En una entrevista exclusiva, Keran rompió el silencio sobre la situación sentimental de Hande y dejó claro lo que siente: "Andeyi ben hak ediyorum, yo la merezco", palabras que rápidamente se convirtieron en tendencia en redes sociales. El contexto de sus palabras. Keran había mantenido una postura prudente durante los últimos meses, evitando hacer comentarios sobre la relación pasada con Hande o sobre su vida privada. Sin embargo, la reciente ruptura de la actriz con Hakan y los movimientos mediáticos, incluida su mudanza a la casa de Keran, lo impulsaron a aclarar su posición. "Siempre he respetado su espacio y sus decisiones", dijo Keran en la entrevista, con la voz serena pero firme. "Pero es hora de ser honesto. Hande y yo compartimos algo muy especial. Siento que nuestra conexión es única, y estoy convencido de que soy la persona indicada para ella. Por eso digo, con todo el respeto, que Andeyi ben hak ediyorum". La reacción de los fans. Los fanáticos de la pareja, conocidos como Andem, estallaron de emoción al escuchar las palabras del actor. En redes sociales, hashtags como @kerem hak ediyor Ande y @Andem Forever se volvieron virales en cuestión de horas, con miles de mensajes celebrando la posible reconciliación. Muchos seguidores interpretaron esta declaración como una señal de que la pareja podría retomar su historia de amor después de años de altibajos. "Siempre supimos que eran el uno para el otro. Keran no podría haber dicho algo más claro. Andem vuelve", escribió un usuario en Twitter. La postura de Handercel. Aunque Hande no ha hecho declaraciones públicas desde su mudanza a casa de Keran, allegados aseguran que escuchó las palabras del actor y se sintió profundamente conmovida. Ella siempre ha tenido sentimientos por Keran, y escucharlo decir que la merece refuerza la conexión que ambos compartieron durante años. "No es solo amor romántico, es una historia de vida que parece retomarse ahora", reveló un amigo cercano a la actriz. La reacción de Hakan Sabank. Por supuesto, la declaración de Keran no pasó desapercibida para Hakan Sabank. Personas cercanas al empresario aseguran que se sintió sorprendido y algo frustrado, aunque mantiene la compostura. Hakan es consciente de que ya no depende de él. La situación se ha vuelto más mediática y emocional, y él sabe que debe dejar que las decisiones de Hande fluyan naturalmente, explicó un allegado. La cobertura mediática. Los principales portales de entretenimiento turcos titularon la noticia de manera sensacional: "Keran Bürsin habla por primera vez, yo la merezco, el amor verdadero no muere", Keran reclama a Hande, y Andem, vuelve la pareja del siglo. Los programas de farándula debatieron durante horas el significado de estas palabras, analizando tanto la sinceridad del actor como la presión que podrían generar sobre Hande. Una historia que no termina. Lo cierto es que la declaración de Keran Bürsin marca un nuevo capítulo en la intensa historia de amor entre él y Handercel. A pesar de los obstáculos, las rupturas y la exposición mediática, sus palabras reflejan un sentimiento profundo que parece desafiar el tiempo y las circunstancias. "Todo lo que hemos vivido juntos tiene un valor que no se puede reemplazar. Hoy solo quiero ser honesto, creo que estoy destinado a estar a su lado", agregó Keran, dejando claro que su corazón y sus intenciones están enfocados en recuperar lo que alguna vez compartieron. La pregunta que todos se hacen. Ahora el público espera con ansiedad la reacción de Hande. ¿Responderá a las palabras de Keran con reciprocidad y dará inicio a una reconciliación definitiva? ¿O decidirá mantener la prudencia y tomarse un tiempo antes de tomar cualquier decisión? Lo cierto es que, con esta declaración, Keran ha dejado su posición clara, está listo para luchar por Hande, y el mensaje es imposible de ignorar. Si quieres, puedo preparar una segunda parte aún más larga, donde narre cómo reaccionaron los medios, los fanáticos y la familia de ambos, además de especular sobre cómo podría evolucionar la reconciliación entre Hande y Keran. Esto puede convertirse en un artículo de revista de varias páginas. El impacto de las palabras de Keran Bürsin, medios, fans y familias en vilo. La primera declaración pública de Keran Bürsin tras la ruptura de Handercel no solo sacudió a la farándula turca,
sino que también desató un verdadero terremoto mediático. Sus palabras, "Ande Benja Kedillorum", rápidamente se convirtieron en trending topic y provocaron un sinfín de reacciones que muestran la magnitud del fenómeno. La prensa turca en alerta máxima. Los principales programas de entretenimiento interrumpieron su programación para analizar minuto a minuto la declaración del actor. Portales digitales y revistas especializadas publicaron editoriales con títulos sensacionalistas: Kerem reclama a Hande, el amor que no muere, reconciliación a la vista. Kerem se abre sobre su relación con Hande. Periodistas de espectáculos comentaban cada detalle, el tono de voz de Kerem durante la entrevista, su expresión facial, incluso su lenguaje corporal. Algunos expertos aseguraban que sus palabras reflejaban sinceridad y determinación, mientras otros opinaban que eran una estrategia para presionar emocionalmente a Hande. Programas nocturnos dedicaron horas a debatir las posibles consecuencias, desde el impacto en la carrera de ambos hasta la influencia que esta declaración tendría sobre Hakan Sabancı y su entorno. La cobertura fue tan intensa que las redes sociales ardieron durante días, convirtiendo la historia en uno de los temas más comentados del país. Los fans, entre la euforia y la expectativa. Los seguidores de la pareja, conocidos como Andem, se volcaron en redes sociales con un fervor extraordinario. Mensajes, memes, vídeos y publicaciones se multiplicaron en cuestión de horas, todos celebrando la valentía de Kerem por expresar públicamente sus sentimientos. Muchos interpretaron las palabras como un claro indicio de que la reconciliación era inminente. Siempre supimos que eran el uno para el otro. Kerem no podría haber sido más claro. Andem vuelve, escribieron varios fanáticos en Twitter, mientras que en Instagram se viralizaron hashtags como #Kerem Kedillor Ande, #Andem Forever y #Amor que no muere. Al mismo tiempo, surgieron mensajes más críticos. Algunos seguidores cuestionaron la rapidez de la declaración y advirtieron sobre la presión mediática que podría generar sobre Hande. Otros señalaron que Hakan también merece respeto y tiempo para procesar la ruptura, generando debates apasionados entre distintos sectores de fans. La reacción de la familia de Hande. Los padres de Hande, según allegados, recibieron la noticia con sorpresa y preocupación. Por un lado, comprendían que su hija siempre ha sentido algo profundo por Kerem. Por otro, temían que la exposición mediática afectara su bienestar emocional. Estaban preocupados por la velocidad de los acontecimientos. Hande acaba de romper con Hakan y ahora la atención pública se centra en su regreso con Kerem. Quieren que ella tenga claridad antes de tomar decisiones definitivas, aseguró una amiga cercana a la familia. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.